Ok, hoy seguimos en el libro de Ruth y vamos a leer de capítulo 2, 1 a 9. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar detrás de los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Father, we thank you, you're good. Padre, gracias porque eres bueno. We thank you for your word, which is alive and applicable to our lives today. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que está viva y podemos aplicar hoy a nuestras vidas. We are grateful for the sacrifice that is your son Jesus, Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. and how through his life and death and resurrection, your word takes its proper perspective in our lives. Y Padre, gracias porque es a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo que tu palabra toma su perspectiva correcta. Holy Spirit, we invite you to speak to us today. Espíritu Santo, háblanos hoy. We ask that you would bring us comfort or conviction where it's needed. Padre, trae convicción donde la necesitemos y consuelo, Señor, al corazón que lo necesite. And we ask this in the precious name of Jesus. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amen. All right, so we have Ruth, this widowed woman, Aquí está Ruth, que es una viuda, and she has left everything she knows to live with her depressed mother-in-law. que ha dejado todo lo que ella tenía y conocía para irse con su suegra, que estaba deprimida además, In a land that she does not know. a una tierra que no conocía. That sounds like the best time ever. Qué divertido, ¿no? Like we wake up and you're depressed, and then we have breakfast and you're depressed, and I know no one. Nos levantamos y estás deprimida, desayunamos y estás deprimida, seguimos adelante y sigues deprimida y yo no conozco a nadie. I am, for all intents and purposes, the weird one in this city. Y para todos, yo soy la rara. Like I walk out and everybody's like, ooh, that doesn't look right. Yo salgo a la calle y todos se me quedan mirando como, I mean, it's like think about that existence. imagínate vivir así. I mean, I have had experiences like that, A mí me ha pasado. right? Like I walk around places and people look at me weird. Yo camino por lugares y la gente se me queda viendo así como que, ¿y ese? And they're like, what's that guy doing here? ¿Qué está haciendo ese cuate aquí? And I'm like, no, I'm from Chihuahua, but like... Soy de Chihuahua. But like we have this woman who has traded everything she knows for a life with a very, very sad woman. Pero aquí tenemos a Ruth que está dejando todo lo que ella conocía para vivir con su suegra que está deprimidísima. I think she has every valid reason to never get out of her bed. O sea, tendría todas las razones para no querer levantarse. Right? I'm just depression, I'm going to stay in bed, I'm never leaving. Depresión, aquí estoy en la cama, no me paro. I mean, people stay in their beds for things that are a lot less difficult. La gente se queda en cama por cosas menos difíciles. I mean, we have trouble getting out of bed when our team loses. Nos cuesta trabajo levantarnos cuando pierde nuestro equipo. Right? Like pierden tu equipo, ya, ahí me quedo. Los pobres de que le va a Cruz Azul porque toda su vida en cama. But we have this woman who has every reason to be depressed.
Pero aquí tenemos a esta mujer que tiene todas las razones para estar deprimida. And I love what she does. Y me encanta lo que ella hace. She does something incredibly practical. Hace algo muy práctico. We look at the scriptures and we think that everything, oh, these people are so spiritual. Leemos las escrituras, leemos las historias y siempre pensamos, ay, pero qué gente tan espiritual. Like, I'll never be that spiritual. Nunca llegaría a ser tan espiritual. I mean, they do things and it's just like, it's amazing. And Esas cosas que hacen, wow. they have faith. ¿Tienen fe? I mean, and I don't have any of that. Y yo, no. And yet we see this woman do something incredibly practical that becomes something incredibly significant spiritually. Y vemos esta mujer que hace algo muy práctico, pero que se convierte en algo importantísimo espiritualmente. See, she goes to her mother-in-law and says, I want to go work. Le dice a su suegra, va con su suegra y le dice, quiero trabajar. Who wants to work? ¿Quién quiere trabajar? This woman has been accustomed to a life that would not lend itself to working. Esta mujer había vivido una vida en la que no había trabajado. She was from a good family. She married into a good family and was taken care of. Ella había nacido en una muy buena familia, se casó a una muy buena familia y no tenía por qué trabajar. Her status in life was here. Su estatus era hasta acá. The people that worked in the fields, the work she went to do, their status in life was here. Y la gente con la que ella fue a trabajar, esos segadores, su estatus era hasta abajo. It would have made much more sense for her to get all dressed up and go find a husband. Hubiera hecho mucho más sentido que se arreglara, se pusiera guapa y se fuera a buscar un marido. You know, just go to Walmart and walk around until somebody looks at you. Vete a Walmart y camina y a ver si ves a alguien. Well, I don't know what they had. I imagine they had a Walmart. Everywhere has a Walmart. Pero creo que no tenían Walmart. I mean, she had the reason, like in her societal mind, to just wait until somebody resolved her life for her. Pero ella no tenía esa mentalidad de sentarse y esperar que alguien resolviera su vida. She goes to her mother-in-law and says, I want to work. Ella va con su suegra y le dice, quiero trabajar. Partly because we have no food. En parte porque no tenemos que comer. Partly because every time I look at you, I get sadder and sadder. Y and otra parte sadder. porque cada vez que te veo me deprimo más. It gets very difficult to see you in the morning in pants. Me choca verte en la mañana en pants. And in the evening, the only thing that's different is you have more ice cream stains on those same pants. Y lo que único que cambia para el mediodía es que tienes más manchas de helado encima de los mismos pants. She goes to work. Entonces va a trabajar. She goes to work in a place that makes her very vulnerable. Y va a un lugar en donde ella es muy vulnerable. She's a single woman. Es soltera, She is foreign. es extranjera And she is going to work in the fields y va a trabajar en los campos to pick up whatever is left over after the harvest. para ir y recoger lo que quedó después de que terminaron la cosecha. She is going to do work all day so they can eat just that day. Y va a trabajar todo el día solamente para que puedan comer ese día. She has to depend on the generosity of the owners of the fields she's in Y tiene que depender de la generosidad de los dueños de los campos. and the competition of the women that are desperate for food that are doing the same. Y además la competencia de todas esas mujeres que tienen hambre y están haciendo lo mismo. And we're like, no, but if she just had faith, Y decimos, bueno, si tuviera fe, she just stays in her house. se quedaría en su casa. Like, God, you see me. Padre, tú me ves, Give me stuff. Give me stuff, dame cosas. right? Come on, I've had a hard life. He tenido una vida dura. I'm not asking for a lot. Híjole, se me ha exigido demasiado. I just want some bread. Un poco de pan. Sin gluten, por favor. But she does this thing which is the first step towards a new life. Pero hace esta acción que es su primer paso hacia una vida nueva. I think that oftentimes in our relationship with God, we are desperate that He shows up.
Y creo que muchas veces en nuestra relación con Dios estamos desesperados de que Él se muestre de alguna forma. And so we stand in a difficult situation and we're like, God, I need you. Y estamos ahí en nuestra situación dificilísima, Padre, te necesito. And then God is standing like right here. Y ahí está Dios. Not literally, this is an example. No literalmente, es un ejemplo. And we're over here and we're saying, God, I need you. Y acá estamos nosotros, Padre, te necesito. And God is saying, okay, come here. Y Dios te está diciendo, ok, acércate. And we're like, no, Y tú, no, I need you to come here. no, yo necesito que tú te acerques. It's sort of like with my children. Es como con mis hijos. Like when I need them, they're standing there and something happens where they are unable to move. Es cuando yo los necesito para algo y están ahí, pero algo pasa que no pueden moverse. I'm like, hey, come here. Ven acá, And they're like, I can't. no puedo, Nothing. no puedo. It's like, Dad, I would really love to go. I can't. Pa, me encantaría ir, pero no puedo. And we do the same thing with God. He said, come here. And we're like, nah, I can't. Y así estamos con Dios. Dios te está diciendo, acércate. Y tú estás, no puedo. I had a professor in school that said this to us. Tuve un profesor en la escuela que nos dijo esto. He said, the majority of our lives, we are waiting for God to give us green lights Siempre estamos en la vida esperando que Dios nos dé luz verde. instead of walking and waiting till he gives us a red light. En lugar de caminar y esperar hasta que Él encienda la luz roja. We're like, okay, God, tell me what to do. Entonces, ¿ahora qué hago, Señor? I don't see any green lights. No veo luces verdes. And he's like, okay, yeah, but the lights are farther down the road. Sí, pero es que las luces verdes están más allá. So in that same Bible school, I had a friend. Y en ese mismo instituto bíblico tuve un amigo. And before I tell the story, I'm going to let you know that there are some things that happened at that school that I'm still bitter about. Y antes de decirte la historia, quiero decirte que hay cosas que pasaron en esa escuela que todavía me provocan amargura. Okay? So like if it comes out, Así que si sale, be forgiving and gracious. perdónenme, tengan gracia. But I got to school and I found a job. Iba a la escuela y encontré un trabajo. And I did valet parking. Y ese trabajo era valet parking. And they made me a supervisor, Y me hicieron supervisor, which means I could hire people, lo que significaba que yo podía contratar personas. which meant I hired all my friends, Lo que significó que contraté a todos mis amigos, which was a lot of fun, but they were horrible workers. que fue muy divertido, pero eran pésimos trabajadores. But there was a guy that I entered into school with who was incredibly gifted. Pero había un cuate con el que yo iba a la escuela que tenía muchísimos dones. And he wrote a song like in his first week there. Y la primera semana en la escuela este cuate compone una canción. And everybody's like, oh, man, wow, that's a great song. ¡Wow! Super canción. So they put him on stage to sing for everyone. Así que lo ponen en el escenario para que cante la canción delante de todo el mundo. And they never asked me to sing. Y a mí nunca me pidieron que cantara. It's another story. Esa es otra historia. And they put it on the CD. Y le hacen su CD. And he came to school with the amount of money to pay for one semester. ¿Ah? Llegó con el dinero que le alcanzó un semestre Tenía de... el dinero exacto para un semestre. Vamos a hacerlo mezclado. Yo Okay. en español, tú en inglés. And so we're coming about halfway through the semester. Y ya como a medio semestre, He starts to say that he doesn't have money to continue in the school, dice que ya no tiene dinero para quedarse en la escuela. but that he had faith that God would provide. Pero él tenía fe que Dios iba a proveer. And I was like, okay, ¿Ok? I get to hire people. Do you want a job? Yo puedo contratar personas. ¿Quieres trabajar? I'll give you the hours you want, and you'll be able to make enough money to go to school. Toma las horas que tú quieras hasta que tengas el dinero para poder regresar a la escuela. And he's like, no, I have faith that God will provide. No, yo tengo fe que Dios va a proveer. And I was offended. Y yo me ofendí. I'm like, here I am working Aquí estoy trabajando when God wants to give me school. y Dios quiere darme la escuela. Maybe I'm wrong. A lo mejor yo estoy mal. I'm working, I'm missing out on a lot of fun things, and I could just be letting God give me everything. Aquí estoy trabajando, no divirtiéndome como debería estar divirtiéndome y la cosa es que Dios me lo va a dar todo. And then another friend offered him a job. Otro amigo le ofrece trabajo. And he said, no, I'm trusting God. No, estoy confiando en Dios.
And then the end of the semester came, Llegó el fin de semestre and we had to pay for school. y tuvimos que pagar la escuela. And all of our friends started raising money so he could stay. Y todos nuestros amigos empezaron a poner una parte para que él pudiera quedarse. Because he was very gifted. Porque él estaba muy dotado, tenía muchos dones. And he was handsome and hadn't got married yet, so there was like possibilities. Y estaba muy guapo y no se había casado, entonces era muy buen partido. And they came to me. Entonces llegan conmigo And I had in the past helped people with their school. y yo ya había ayudado en el pasado a gente dando una parte. And they said, will you help? Y me dicen, ¿quieres ayudarlo? And I said, no. Y yo les dije no. And everybody looked at me like, oh man, I Y mean, todos se me quedaron viendo así como, ¡ah! that doesn't seem very Christ-like. Eso no se ve muy cristiano. And we're in Christ for the nations. Y estamos en Cristo para las naciones. And I was like, I don't care where we are, I'm not helping. Y yo les dije, no me importa dónde estemos, And they're like, no le voy a ayudar. It's just a couple dollars. And I said, nothing. I'm not going to give you anything. Y pasaron 2 horas y no, yo seguí en lo mismo, no te voy a dar nada. And they were like, well, if you don't help, he's going to have to go home. Y me dijeron, es que si tú no participas, él se va a tener que regresar a su casa. I'm like, I will be very sad and give him a big hug when he leaves. Yo voy a estar muy triste y le voy a dar un gran abrazo cuando se tenga que ir. Because I think God provided opportunity that he said no to. Porque yo sé que Dios proveyó oportunidades y él las negó. Let's be honest. Vamos a ser honestos. I was judging him. Yo lo estaba juzgando. That's not good, Eso no está bien. but I was right. Pero yo tenía la razón. How often are we in a position where we're expecting God to do all the work? ¿Qué tan a menudo estás en esa posición de sentarte y esperar que Dios haga el trabajo? Without us taking a single step. Sin que nosotros demos los pasos que tenemos que dar. Ruth takes the first step and she works from the morning. Y Ruth da ese paso y se levanta en la madrugada. And she's working in a job that is not fun. Y está trabajando un trabajo que no es divertido. I mean, you're on your hands and feet and you're picking up whatever is left from the harvest. Tienes que estar agachándote todo el día para recoger lo que quedó de la cosecha. And somehow she ends up in the fields of Boaz, Y de algún modo termina en los campos de Boaz, which is an older guy que es un cuate mayor, who, from what I understand, was very handsome que por lo que se oye era bastante guapo and unmarried. y es viudo. No, no estaba casado. No estaba. No estaba casado. Which makes us question things. Ah, Anyways, anyways, he sees her working él la ve trabajando and he asks the people that work for him, who is that lady? y le pregunta a sus trabajadores, ¿quién es esa mujer? He's like, I've seen all the women from here. She's not from here. Porque yo he visto todas las mujeres de aquí y ella no es de aquí. And they said, she is Naomi's daughter-in-law Y le contestan, es la nuera de Noemí, who lost her husband, que perdió a su marido, who takes care of the mother-in-law, que cuida a su suegra and who has been working in the field since the morning till now without resting. y que ha trabajado desde la madrugada hasta ahorita sin descansar. And Boaz says, wow. Y vos está, wow. And he tells her, please do not leave my fields. Y vos le dice a Ruth, no te vayas de este campo. My men will protect you. Mis hombres te van a proteger. And not only that, you can drink from the water which is intended for the people that work for me, Y también puedes ir y beber del pozo que es para los que trabajan aquí, so that you might work in peace and not lose time going to the well for water. para que puedas trabajar en paz y no tengas que ir hasta otro pozo por agua. You will be under the protection of the people that are my employees. Vas a estar bajo la protección de mis empleados. Amazing, the provision of God when she takes the first step. Increíble la provisión de Dios cuando ella dio el primer paso. I mean, like in an instant, her life is transformed. En un instante su vida es transformada. It's not transformed in the way that all of her problems are resolved like this.
Y no se transformó de forma de que ya se solucionaron todos tus problemas. It wasn't that she took the first step and then God changed everything immediately. No pasó que ella dio el primer paso y Dios ya transformó todo. I mean, this isn't Cinderella, No es Cenicienta. and God is not the fairy godmother. Y Dios no es la hada madrina. I mean, like the pumpkin didn't turn into a carriage and the mice didn't turn into horses. O sea, la calabaza no se hizo carruaje y los ratones no se hicieron caballos. She still was going to have to work every day just to feed her mother-in-law and herself. Ella iba a tener que seguir trabajando todos los días para poder llevar pan a la mesa para comer ella y su suegra. But she would do it protected. Pero lo iba a hacer bajo protección. She would do it with provision. Lo iba a hacer con provisión. She would do it in peace, not worrying about her vulnerability and her safety. Lo iba a hacer en paz, sin estarse preocupando que estaba vulnerable, insegura. Because she took the first step. Porque dio el primer paso. Because she knew that what God would do for her was directly linked with her first step. Y ella sabía que lo que Dios hiciera iba a estar directamente conectado con ese primer paso. She wasn't at home saying, okay, God, I really need you. Please show up. No estaba en su casa sentada orando, Padre, te necesito, por favor, muéstrate. She wasn't waiting for somebody else to come and fix everything. No estaba esperando para que alguien más viniera y solucionara su vida. She took the first step. Ella dio el primer paso. It's something so practical Algo tan práctico, that turns into something spiritually significant. pero que tiene tanta importancia y pesadez espiritual. Because of that first very practical step, Por ese primer paso tan práctico, she brought honor to her family. ella honró a su familia. She changed her history forever. Cambió la historia por siempre. And as we've seen, she formed part of the lineage of Jesus himself. Y ella va a llegar a estar, a formar parte en el linaje de Jesucristo. Because of a very small, practical decision. Porque tomó una decisión pequeña y práctica. Often we are waiting for the spectacular. A veces estamos esperando lo espectacular. And we wait until it's beyond possible. Y esperamos hasta que ya no es posible. We're waiting for the huge story. Estamos esperando esa gran historia. And we never take the first small step. Y no damos ese primer paso. We look at stories of faith in the Bible and we're like, man, those guys did amazing things. Y vemos esas historias en la Biblia y pensamos, wow, lo que hicieron estos cuates, increíble. And we see this huge end result and we forget that it started with one small, practical step. Pero estamos viendo el final espectacular y se nos olvida que empezó con un primer paso. We're waiting to see the end result without making the first move. Y nosotros queremos ver el resultado final, pero no estamos dispuestos a movernos y a dar ese paso. All right, I'm going to give you a very practical example. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Danya and I, Dania y yo, she's over there. She usually sits right here and tells me I'm crossing the line. generalmente se sienta ahí para estarme diciendo cada vez que yo me paso de la línea. Like when her and Andrea are like, no, you can't say that. Ella y Andrea, no, Josh, eso no lo puedes decir. And then I say it, and then they're like, ugh. Y lo digo y están así, ugh. But we've been married 14 years, almost 15 years, Casi llegamos a los 15 años de casados. right? Which is really great. Increíble. And we met under the most random circumstances. Y nos conocimos de la manera más rara. So I'll tell you the story. Les voy a contar la historia. I went to Christ for the Nations. Yo fui a Cristo para las Naciones. I did not like it. No me encantó. That doesn't make me bad. Eso no hace que sea malo. It just makes me more smarter than everybody else that did like it. Solo me hace más listo que todos los demás. Danya went to Christ for the Nations. Dania fue a Cristo para las Naciones. She's the exception. She loved it, but she's super smart. Y ella es la excepción porque es súper lista y le encantó.
But we went at different times. pero fuimos en diferentes años. And I went before her Yo fui antes and had amazing friends. y tuve muy buenos amigos. And then I left. Y me fui. And Danya went. Y después llegó Dania. And she saw my friends and says, those guys are awesome. Y vio a mis amigos y dijo, esos cuates son increíbles. So she became friends with them too. Y entonces se hizo amiga de ellos. It's true. And when Danya moved back to Mexico and I was living in Pennsylvania, we went the same weekend to visit the same friends. Y Dania se regresa a México y un fin de semana, el mismo fin de semana, yo vengo de Pensilvania y ella viene de México a visitar a nuestros amigos. And we end up eating together Y acabamos comiendo juntos, and we're sitting across from each other. comiendo uno enfrente del otro. You were there. I know. Yeah. I mean, like, it's been a long time. I just went in. I loved it. Yeah. I can tell it. Yeah. And we talked the whole night. Y toda la noche platicamos. And after dinner, I said, hey, can I have your email? Y después de cenar le dije, ¿me das tu correo? Because we didn't have Facebook or any of that stuff. Porque no había Facebook ni esos rollos. And she said yes. Y me dijo que sí. And that night, I wrote her. And I said, hey, it was great to meet you. I had a great time, whatever. Y esa noche le escribí, me encantó conocerte, me la pasé padre, ta, ta, ta. And it turned into months of writing emails. Y eso se convirtió en meses de escribir mails. And one day, she decided to stop writing me. Y un día decide dejar de escribir, ella. I think it was a combination of her father, and she probably had another boyfriend. Probablemente era entre su papá y otro cuate. And for a month, she didn't write me. Por un mes no me contestó. Y tú escribías diario. Yeah. Soy un poco terco. And then one day, after a month of writing and not getting a response, I said, yeah, I'm done. Y después de un mes de estar escribiendo sin respuesta, dije, ya, hasta aquí. So I stopped writing her. Dejé de escribir. And she panicked. Y entonces le entró el pánico. Because I am a really good writer. Porque yo escribo muy bien. And so she called a friend we had in common and asked for my phone number. Así que le habló a uno de nuestros amigos y le pidió mi teléfono. And she called me Y me llamó. on a Tuesday. Un martes. And she acted, and she says she's like, I'm sorry, my computer broke. Y me dice, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero es que se descompuso mi compu. And I said, it's okay, give me your phone number. I will call you every Tuesday at 7 o'clock. Y le dije, ok, está bien, dame tu teléfono y entonces yo te hablo todos los martes. So I started calling her every Tuesday at 7 o'clock. Así que todos los martes a las 7 yo le hablaba. And in one of those days, Y uno de esos días, I said, hey, I have a bunch of friends in Mexico City, yo le dije, ¿sabes qué? Que yo tengo muchos amigos en México. and I'm going to go on vacation for a week there. Y voy a ir de vacaciones una semana. If we could have coffee, that would be great. Si quieres tomar un café conmigo, estaría padrísimo. Here's the truth. Y la verdad es, I didn't know anybody, no conocía a nadie en México. and my plan was to spend a week here in a hotel with the chance that we could have coffee. Y me iba a pasar una semana aquí en un hotel, nada más para ver si podíamos tomar café. And in that, somehow Gabby found out and said, hey, why doesn't he stay at our house? Y entonces Dania le platicó a Gaby y Gaby dijo, ¿por qué no lo invitas a quedarse aquí? And I said, okay. And I spent a week at their house. Y me pasé una semana en su casa. And nobody asked me where all my Mexican friends were. Y nadie me preguntó dónde estaban mis amigos de México. But I tell you, that was, I had more devotions in that week than the rest of my life combined. Pero les voy a confesar que tuve más devocionales, hice más devocionales esa semana que el resto de mi vida. Because Danya would go to school early, Porque Dania se iba a la escuela a las 7 de la mañana. and then I would say goodbye to her, and then I would sit at the table and do devotions until Gabby came down. Y entonces yo me sentaba, la despedía, le decía adiós y me sentaba en el desayunador con mi Biblia a esperar que Gaby bajara. But I couldn't stop reading until she saw me. Pero no podía dejar de leer hasta que ella me viera. So it was like hours of devotions all day. Así que me la pasé haciendo devocionales. I'm like, God, I really love you, but help me out here, man.
Those visits turned into a couple other visits, and within a year we were married. Esa visita se convirtió en otras 2 visitas y en un año ya nos estábamos casando. We lived in the United States for a couple of years. We moved back here. Vivimos en Estados Unidos unos años, después nos regresamos acá. And then we met Rodolfo and Andrea. Conocimos a Rodolfo y Andrea. And then 6 or 7 years ago, we started this church. Y hace 6, 7 años empezamos Vereda. And what God has done in this community has been amazing. Y lo que Dios ha hecho en esta comunidad ha sido precioso. But it started with a small decision. Pero empezó con un paso, con una pequeña decisión. I met Danya and I said, I like her. Conocí a Dani y dije, me gusta. Actually, the night I met her, I called my mom. De hecho, la noche que la conocí le hablé a mi mamá And I'm like, I met somebody. y le dije, conocí a alguien. And my mom's like, oh. You see, oftentimes we see the finished product. A veces lo único que vemos es el final, lo que sucede al final. We sit in a service and we see worship that's incredible. We feel the presence of God. Nos sentamos en el servicio, escuchamos la alabanza que es increíble, sentimos la presencia de Dios. We see stories of businessmen and businesswomen that are incredibly successful. Escuchamos historias de hombres y mujeres de negocio con muchísimo éxito. We see marriages and families that honor God and honor each other. Vemos familias y matrimonios que honran a Dios y se honran unos a otros. We see the end result of a story like Ruth's. Vemos el final de una historia como la de Ruth We see how she forms part of the lineage of Jesus. y vemos cómo ella llega a formar parte del linaje de Jesús. And we forget Y se nos olvida that it starts with small decisions. que empezó con una pequeña decisión. It starts with a first step Empezó con un primer paso, that is active and not passive. que es activo, no pasivo. We see the end Vemos el final and we forget how it started. y se nos olvida cómo empezó. We have a vision and a dream from God for what our lives will look like. Tenemos una visión de Dios de lo que nuestras vidas pueden llegar a ser. But if we don't take the first step, Pero si no das ese primer paso, it will be a dream that is never realized. ese sueño nunca se va a convertir en realidad. If Ruth didn't take the first step, Si Ruth no hubiera dado ese primer paso, the story would have ended very differently. la historia hubiera sido muy diferente. There is a God, Hay un Dios and He is desperately in love with you. y ese Dios está desesperadamente enamorado de ti. Many of the dreams that are in you, He's placed in you. Los sueños que hay dentro de ti, Él los ha puesto en ti. His arms are open to bless you. Sus brazos siempre están extendidos para bendecirte. His grace is more than enough. Su gracia es más que suficiente. His mercies are new every day. Su misericordia es nueva cada mañana. He is desperately in desire of relationship with you. Y Él desesperadamente anhela una relación contigo. And we are the ones that must take that first step. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar el primer paso. The greatest stories of faith, Las historias más grandes de fe, the stories that hold the most spiritual significance, las historias que tienen más significado espiritual, often start with the most practical of first steps. empiezan con el más pequeño primer paso. I love the example of Ruth, Me encanta el ejemplo de Ruth, who took the first step. que dio ese primer paso. I love how God immediately responded with provision and protection. Y me encanta cómo Dios responde inmediatamente con provisión y protección. I love the fact that it also wasn't resolved, her situation wasn't resolved in the first instant. Y también me encanta el hecho que no resolvió toda su situación desde el primer momento. That there was a continued journey where there was provision and protection. Que tuvo que seguir y caminar ese camino donde hubo provisión y hubo protección.
not only can, but He wants to be a part of the dreams He's placed in you. Él ha puesto esos sueños en ti y Él quiere ser parte de que esos sueños se vuelvan realidad. He is standing, rooting you on. Él está ahí alentándote. Let's take the first practical step. Tomemos la decisión de dar el primer paso. And let's see how He transforms that into an amazing story. Y me encantaría ver cómo Él transforma ese primer paso en una historia increíble. Let's worship. Vamos a adorarlo.